Jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Julian Ivonne Loardo Flores y conmigo verán la primera parte de la literatura peruana el día de hoy. Bien, empecemos entonces esa parte tan interesante de nuestra literatura. Hasta ahora hemos visto pues todo lo respectivo a la literatura europea, que es lo que bastante se conoce, la literatura española, la literatura hispanoamericana y nos toca ahora la literatura peruana. En esta primera parte vamos a explorar o recordar, mejor dicho, porque ustedes son un ciclo repaso, así es que vamos a recordar, ¿sí? Eh, Todo lo concerniente al antecedente, a los antecedentes del indigenismo. Asimismo, vamos a ver de forma esquemática también cuál es la división, son las etapas del indigenismo y también los autores que representan cada una de estas etapas. Pero nos vamos a centrar el día de hoy en nuestra práctica en aquellos fragmentos, textos de los autores de la parte antecedente y la parte ideológica del indigenismo. Muy bien, empecemos entonces nuestra clase, nuestra parte teórica. Ya sabes que después de esto, una parte práctica, viene una parte práctica donde vamos a analizar también cada uno de los aspectos, de repente que en las preguntas nos inserten un fragmento de acuerdo a los tipos de preguntas de examen de admisión de San Marcos. Recuerda que las preguntas que te hacemos aquí son las preguntas tipo examen de admisión. Muy bien, empecemos entonces hablando del indigenismo peruano. Cuando hablamos del indigenismo, al igual que cualquier corriente literaria en sí, debemos centrarnos primero en recordar el contexto, ¿verdad? El contexto del indigenismo peruano. Bien, para esto también vamos a recordar algunos aspectos históricos, ¿sí? Algunos aspectos históricos. Entonces, en esta parte, por ejemplo, vamos a tener en consideración, por ejemplo, el contexto. El gobierno de Augusto B. Leguía, ¿sí? Desde 1919 hacia 1930, recuerda que ese fue el tiempo que duró, llamado también el oncenio de Leguía. Pero recuerda que antes del gobierno de Leguía, la etapa de la república aristocrática, ¿no? Donde el partido civil es el que va a, digamos, tener el control y tenía una política más europeísta, ¿no? Una política más aristocrática, más de una mirada hacia afuera, considerando los pueblos internos, o mejor dicho, la cultura interna del país, pues como algo, pues, incivilizado, bárbaro, ¿no? Para ellos, pues, el anhelo era alcanzar el estatus europeo, el modelo a seguir era lo europeo. Entonces, acercarse a lo europeo para la República Aristocrática era la única manera de progreso en el país, ¿no? Por eso es que vamos a ver que se gesta también dentro de esta etapa de República Aristocrática disconformidades, hay una espalda total, ¿no? Hay una mirada, digamos, esquiva hacia todo lo que se desarrollaba, ¿no? Las actividades, la cultura, en sí, las personas que conformaban el país. Entonces, había un rechazo, digamos así, hacia lo autóctono, hacia lo propio, hacia lo netamente peruano, y pues más se abogaba por una mirada hacia afuera, ¿no? El anhelo de convertirse en algo así como Europa o los diferentes, las diferentes ciudades europeas o la cultura europea era lo que se anhelaba, ¿no? Entonces, por eso surge también esta etapa bastante efervescencia política. Durante el gobierno de Leguía vamos a ver pues que se restringen los medios de comunicación, es catalogado como una dictadura, entonces también se da en ese contexto la efervescencia política, el surgimiento, por ejemplo, de partidos políticos nuevos. Recuerda que esto de los partidos políticos, por ejemplo, en el Perú no existían en el siglo XIX, después de la Guerra del Pacífico, después de la gran crisis que se tenía, pues, que se tuvo tras la guerra.
surgen los primeros partidos políticos hacia finales del siglo XIX y ya para la etapa de inicios del siglo XX, que es este contexto, pues muchos de estos partidos políticos ya se han envejecido y por eso hay un rechazo y se habla de una renovación. Aparte, la idea de renovación, de progreso, porque está a puertas, pues, el centenario. Recuerda que Leguía gobierna justo cuando se celebra el centenario de la independencia del Perú. Es decir, hace 100 años, ¿no? Hace 100 años porque estamos en un contexto en el bicentenario, bueno, estamos hablando de la época del centenario, hace 100 años, es cuando se da todo este contexto donde vamos a encontrar pues un anhelo también de profunda reflexión sobre la identidad. Es ahí donde se empieza a reflexionar sobre ello y esto es bastante interesante porque el indigenismo va a aportar muchísimo para esta reflexión de quiénes somos en realidad, reconocernos como país, como cultura, ¿no? ¿Qué anhelamos, ¿no? Y cómo nos identificamos con lo de afuera, nos identificamos con lo de adentro, conocemos realmente la cultura que está dentro del país, no la conocemos para nada, porque en la etapa, me estoy refiriendo a la etapa del contexto del indigenismo, pues las máximas autoridades pues simplemente desconocían totalmente cómo es que se desarrollaban las diferentes culturas o qué culturas había o qué lenguas existían incluso. Entonces vamos a ver que hay un desconocimiento total sobre este personaje llamado indígena, ¿sí? Sobre el poblador de a pie incluso, ¿sí? Sobre el obrero, el campesino, ¿sí? Entonces, hay un desconocimiento total y eso se llega a sentir también en estos grupos sociales olvidados. Es por eso que incluso existen levantamientos en esta época, ¿sí? Existen levantamientos en la época y vamos a ver que hay grupos que son reprimidos, ¿no? Incluso algunos tienen que irse exiliados del país, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, las rebeliones de las provincias también, ¿ya? Que se van a desatar, por ejemplo, con algunas personas como el caso, o lugares, mejor dicho, en Cusco, en Puno, en Loreto, en Apurímac, ¿sí? En Cajamarca también. Entonces vamos a encontrar pues varias rebeliones, ¿no? Durante el oncenio de Leguía también, ¿no? En 1921, hacia 1924, por ejemplo, ¿sí? Y menciono esto porque, y de repente tú dirás, profesora, pero es ya adicional. No, lo menciono porque justamente el gobierno de Leguía, ¿sí? Va, va a ser el gobierno mencionado en la obra de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno. En varias ocasiones, ¿sí? Si tú has leído ya El mundo es ancho y ajeno, recordarás que se alude a la etapa del oncenio de Leguía. El inicio, por ejemplo, del mundo es ancho y ajeno, que es la obra indigenista más emblemática que tenemos, ¿sí? El inicio del mundo es ancho y ajeno más o menos nos ubica hacia 1912, que es la etapa de república aristocrática, ¿sí? Y ya cuando se da el despojo de las tierras de los pobladores de Rumi, ¿sí? Esta parte donde ellos se tienen que ir a una montaña, por ejemplo, ya están dentro del gobierno de Leguía. Es más, te dice que incluso este gamonal Álvaro Amenábar, dentro de la obra, ¿no? Obviamente el personaje es ficcional, pero te dice que Álvaro Amenábar era seguidor de Leguía, por ejemplo, ¿no? Se menciona también la famosa Constitución de Leguía de 1920 en esa obra, ¿sí? Si no lo habías notado, no lo habías leído, no lo sabes, bueno, ahora
ya lo conoces. Es por eso que el contexto es bastante interesante, el contexto es muy importante también para poder entender algunos aspectos de la obra, ¿no? Cómo se van desarrollando y la crítica que también se va a realizar dentro de esta obra. Por ejemplo, es mencionada una de las rebeliones, ¿sí? Es mencionada en El mundo de Sancho Ajeno, la rebelión de Benel, ¿sí? La rebelión de Benel de 1924. Como te decía, hubo muchas rebeliones en provincias. Una de ellas es la de Benel y es mencionada directamente en El mundo es Sancho y Ajeno. Bien, entonces vamos a encontrar que hay bastantes aspectos históricos que nosotros por ahí conocemos de manera de repente bastante general y que es importante para poder entender también el porqué y el sustento del indigenismo, ¿sí? Bien, se crean también a raíz, por ejemplo, de las represiones, de los líderes políticos en esta época, pues se van, por ejemplo, entre ellos algunos son exiliados, algunos son sacados del país incluso. Y con ello, por ejemplo, se da la creación del Partido Aprista Peruano, el APRA, el famoso partido APRA Rebelde, ¿no? Que era llamado en aquella época, con Víctor Raúl Aya de la Torre, quien se va del país, ¿no? Se va exiliado del país. Y vamos a ver también el surgimiento del Partido Comunista del Perú, ¿sí? Cuyo líder es José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui, autor de los 7 ensayos, ¿ya? Dentro de los 7 ensayos, por ejemplo, Mariátegui plasma aspectos no solamente económicos, políticos, sociales, sino también culturales. Por ejemplo, Mariátegui va a plasmar una de las ideas de cómo se divide la literatura peruana, o mejor dicho, cómo es que se está dando el proceso de la literatura. Justamente su último ensayo, el ensayo número 7 de Mariátegui. Yo sé que conoces a Mariátegui más por una cuestión histórica, quizá, por de repente el ensayo 3, que es el problema del indio, o de repente el ensayo 1, el ensayo 2, pero el séptimo ensayo de José Carlos Mariátegui, por ejemplo, nos presenta una propuesta de Mariátegui para poder entender la literatura peruana, ¿sí? No solamente es periodizarla y decir, mira, se desarrolló tal corriente en tal época y ya, sino que él propone esta visión de el proceso que está sufriendo la literatura para poder entender hacia dónde va la literatura y con ello también hacia dónde va, por ejemplo, el aspecto de identidad nacional, ¿sí? Que es una propuesta que él tiene y vamos a ver que ese desarrollo que él muestra, ya, ese desarrollo que él muestra, pues hasta hoy en día es vigente, ¿sí? Quizá no es tomado por la periodización literaria o de la literatura peruana que vemos en el colegio o que vemos en los libros de literatura, pero la propuesta, la forma en que él analiza cómo se ha dado el proceso de la literatura en el Perú es bastante interesante y es bastante actual, ¿sí? Y lo vamos a ver, también lo vamos a mencionar el día de hoy. Bien, características del indigenismo según Tomás Escajadillo. Tomás Escajadillo es uno de los mayores estudiosos del indigenismo, del neoindigenismo también. Él, por ejemplo, propone un poco para poder concertar a qué le llamamos neoindigenismo, por ejemplo. Él propone 4 características esenciales en el neoindigenismo, que también por ahí lo vamos a nombrar. Pero primero vamos a centrarnos en el caso del indigenismo. Cuando hablamos del indigenismo, por ejemplo, para Tomás Escajadillo, eh, resalta él la parte de la proximidad que tiene el indigenismo hacia el mundo recreado. El mundo recreado en este caso sería el indio y el ande, ¿no? Personajes en la literatura peruana, ojo, como personaje, el indio es mostrado como protagonista, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de etapas anteriores al indigenismo peruano, que es la etapa de indianismo, el indigenismo va a mostrar, va a mostrarte como figura central de la novela o del cuento, ¿sí? Te va a mostrar al personaje al cual se le llama en esta época indio, que es el poblador,
¿sí? El poblador de la Amazonía o el poblador de los Andes. Bien, ahora, y con ello también el mundo que lo rodea, el mundo del Ande, esencialmente. Ahora, vamos a ver que destaca Tomás Escajadillo el alejamiento de la visión romántica o de la visión idealizada del indígena o del indio, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Porque, digamos, en la etapa anterior al indigenismo, ¿sí? Y con esto vamos a ir a las etapas. La primera etapa del indigenismo en sí era una etapa más, digamos, más idealista, ¿no? Es una etapa donde se habla del personaje indígena, del poblador indígena mostrado en la literatura, es mostrado como un personaje, eh, digámoslo así, eh, totalmente en un estado natural, sin, digámoslo así, con la idea de Rousseau, ¿no? La idea de Jean-Jacques Rousseau de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces, este ser humano que no ha tocado la civilización, digámoslo así, ¿sí? Este indio que vive en una zona alejada, lejos de la contaminación de la ciudad, ¿sí? Este personaje indio, entonces, es un personaje con una pureza, ¿no? O, digamos, una inocencia del alma, ¿sí? Es así como se presenta al personaje en la etapa de indianismo, ¿sí? Esa es la percepción, una visión más paternalista para con él, ¿no? Es un poblador que no puede defenderse, que es engañado, que es que abusan de él, aquellos que tienen el poder, digamos, la autoridad, ¿no? Por ejemplo, el juez, ¿no? Puede ser incluso el gobernador del lugar, ¿no? Puede ser también, por ejemplo, alguna autoridad religiosa, como lo plantea Clorinda Mato, por ejemplo, en Ave sin Nido. Entonces, en esta etapa indianista, por eso hablamos de un estilo más romántico realista, ¿sí? ¿Por qué romántico? Porque todavía tiene algunos aspectos subjetivos, ¿ya? Tiene aspectos subjetivos. ¿Por qué? Porque está mirando solo de forma parcial, ¿no? Al personaje, al poblador de los Andes, ¿sí? Solo ve lo bueno, no retrata nada malo, ¿sí? Son las pobres aves sin nido, ¿no? ¿Te acuerdas la novela, no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, Clorinda Mato, como te había mencionado. Clorinda Mato incluso le da un lenguaje melodramático a toda esta situación del poblador de los Andes. ¿Te acuerdas la primera escena de Ave sin Nido? La primera escena de Ave sin Nido, pues, bueno, aparte de retratarte la ciudad de Quilla a detalle, la primera intervención de un personaje es el personaje de Marcela. Marcela va a buscar ¿a quién? A Lucía Marín. Sí, esa es la primera escena, ¿verdad? Marcela busca a Lucía Marín. ¿Bien? ¿Y para qué? ¿Para qué la busca? La busca, recuerda, para pedirle ayuda, porque le dice, solo tú nos puedes ayudar. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, esa visión de el indio no puede defenderse solo, necesita de alguien que lo defienda, necesita a una persona letrada, a una persona pues que ha tenido estudios, o que ha tenido una educación mejor, ¿no? Europea específicamente, ¿no? El indio necesita a alguien que abogue por él, ¿sí? Necesita a alguien que lo salve, necesita a alguien que es como su papá que lo guía, ¿no? Entonces, todavía vemos en esta primera etapa, por eso es llamado indianismo, no es llamado indigenismo netamente, a Clorinda Mato y el caso de Aves sin Nido, ¿no? Entonces, hay una visión paternalista hacia el indio, paternalista, ¿por qué? Porque se ve al indio como un hijo. Mira, pobrecito, es como un niño, tengo que guiarlo, no puede solo, ¿no? Esa visión es paternalista.
¿no? Lo tengo que ayudar, ¿sí? Lo tengo que salvar, lo tengo que guiar, él no sabe, ¿no? Está en un estado salvaje, mira, yo voy a enseñarle a leer, escribir, a comportarse, los modales, porque vive en un estado salvaje, ¿no? Un estado salvaje natural, sin maldad, ¿no? Yo le voy a enseñar a digámoslo así, a progresar, ¿no? Esa es la visión que se tiene hacia el personaje indígena. Entonces, ¿te acuerdas lo que hacen los marín con las hijas de los yupanqui, ¿no? Dicen ellos, a las niñas las vamos a llevar a Lima, las vamos a educar allí, nos las vamos a llevar a Europa para que reciban una educación esmerada, no pueden quedarse en este lugar salvaje, que es Quilla, donde no hay autoridad, donde no hay ley, ¿no? Entonces, donde hay un cura que es un abusador, ¿no? Entonces, vamos a ver allí que se habla de una defensa del indio, pero desde una visión paternalista, ¿sí? En ningún momento se plasma ningún aspecto negativo del poblador de los Andes. Ahora, ¿por qué digo esto de lo negativo? De repente alguno diría, profesora, pero ¿por qué quiere ver lo malo? ¿No? O sea, quiere denigrar. No. Lo que pasa es que cuando tú tienes una mirada objetiva, tú ves lo bueno y lo malo, ¿sí? Tú hablas de lo bueno y lo malo. En la vida es así, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos aspectos positivos y negativos, ¿no? Y con ello nosotros mismos reflexionamos también, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿No? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿No? ¿Me porté mal o me porté bien? ¿No? Siempre tenemos un aspecto positivo y un aspecto negativo, ¿sí? No podemos decir, ah, mira, yo nunca hago nada malo, ¿no? ¿Sí? En algún momento, pues, como todo ser humano, cometemos errores, ¿no? Entonces, si yo solamente quiero ver lo bueno, estoy siendo parcial, ¿sí? Estoy siendo parcial. Entonces, cuando se plasma el personaje a un personaje en la literatura, ya sea pues un personaje de una etnia determinada, a un país, a una población, a un personaje que simboliza todo un grupo social, como es el personaje indígena, pues, y solamente te enfocas en los aspectos meramente positivos y nada más, eh, pues hay una visión parcial, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una visión romántica, subjetiva todavía, ¿sí? Y decimos romántico realista porque realista en torno a a la situación que vive el personaje, ¿no? Por ejemplo, las descripciones físicas, las descripciones del lugar, los padecimientos que tiene, ahí está lo realista, muestra, sí, Clorinda Mato, una realidad del país, ¿sí? Que es el abuso de autoridades, ¿sí? Ahora, el personaje que presenta tiene aspectos, tiene descripciones, ¿no? El narrador lo describe de manera romántica, ¿no? Es una persona sin errores, digámoslo así, ¿no? Y si tiene en algún aspecto algún error es porque ha sido contaminado por el hombre corrupto de la civilización, ¿no? Esa es la manera como lo presenta Clorinda Mato. Ahora, la visión más modernista del indianismo, aquí ya vamos a tener, por ejemplo, a Ventura García Calderón y a Abraham Aldelomar, ¿no? Con ello, por ejemplo, vamos a ver pues que hay una visión más exotista del indio, es decir, hay una visión hacia lo extraño, lo raro, porque es una cultura diferente. Recuerda que cuando hablamos de esto, estamos enfocándonos desde una literatura que solamente, generalmente estaba vinculada a plasmar lo de afuera, ¿no? Entonces, en una literatura peruana que todavía tenía un rasgo de imitación de lo extranjero, que se inserte dentro de la literatura un personaje autóctono era algo raro, ¿sí? Era algo raro, era algo extraño. Y por eso estos autores también, la gran mayoría de autores peruanos recuerda que pertenecían a élites, ¿no? A clases sociales altas, donde no había un acercamiento hacia el poblador de los Andes,
salvo pues que hayan vivido cerca de esos lugares en algún momento, como el caso de Clorinda, que vivía en Cusco, por ejemplo, y que tuvo un acercamiento a esas experiencias de abuso, de poder ver, ¿no?, el abuso hacia los pobladores de los lugares recónditos. Y el caso, por ejemplo, de la etapa modernista con una visión exotista, ahí vemos una visión hacia mira, esto es algo extraño, ¿sí? Es diferente, ¿no? Pero se resalta al personaje indígena dentro de un ambiente descrito todavía como algo diferente, eh, por eso la palabra exotista, exótico, ¿no? Es raro, es extraño, es diferente, y pues también una visión generalizadora, porque en la visión exotista se tiende a generalizar, mira, ellos son así, ¿no? Estamos conociendo algo, mira, qué peculiar, ¿no? Qué peculiar esto, ¿no? Eh, pero todavía se tiene una visión parcial, ¿no? Una visión, digámoslo así, eh, que no es objetiva, ¿no? Todavía no hay una visión objetiva, pero es un inicio de acercamiento. Eso sí vamos a resaltarlo, porque eh, a lo que nadie se había acercado, hay aquí un acercamiento hacia el personaje de los Andes, o mejor dicho, la cultura de los Andes, y con ello también tratar de retratarlo, ¿no? Tratar de incluirlo, de mostrarlo en la literatura, cosa que no se había hecho durante siglos, durante siglos. Tú recordarás la literatura peruana, si recordamos la etapa desde la conquista, que haya existido un personaje indígena, digamos, que se mencione pues en varias hojas, es bastante difícil, o que de repente sea de alguna manera protagonista, menos, ¿no? Entonces, en la etapa de indianismo, digamos que todavía el indio no es netamente el protagonista, ¿ya? En Ventura García Calderón sí vamos a ver el personaje casi protagonista, ¿no? Pero todavía hay una visión parcial, ¿no? Una visión más mística en algunos casos, por ejemplo, con esto de la venganza del cóndor, ¿no? Donde vemos eh, una cuestión más como de acción-reacción, ¿no? El hombre que maltrata al indígena y luego, pues, es como castigado, digámoslo así, por un cóndor que pasa eh, por tantos maltratos a este indio y hace que este hombre que lo maltrataba, hace que pierde el equilibrio y caiga este, por un despeñadero. Eh, es como una visión todavía de lo misterioso, ¿no? Mira, él maltrataba y de pronto viene el cóndor y lo hace perder el equilibrio y se muere, ¿no? Este maltratador, ¿no? Es como algo así como el karma, ¿no? Pero es ya vincularlo a algo más como mágico, digámoslo así, sin ser mágico netamente, ¿no? Sin ser mágico, porque no es que el cóndor hizo un hechizo, ¿no? No, simplemente fue como una coincidencia, pero se podría tomar como un simbolismo, ¿no? Como algo simbólico, ¿no? Por eso hablamos de una visión exotista todavía, ¿no? Bien. Ahora, cuando hablamos del indigenismo ortodoxo, estamos frente a autores como el iniciador del indigenismo, que es Enrique López Albujar, ¿ya? Ciro Alegría, y también vamos a tener ya en la etapa más neoindigenista, por ejemplo, a José María Arguedas, pero primero, la primera etapa de Arguedas, eh, vamos a encontrar en sus cuentos, en el cuento Agua, ¿no? Estos tres cuentos, Agua, todavía ya un acercamiento hacia
todavía una etapa más vinculada a este indigenismo ortodoxo, ¿no? Ya después con los ríos profundos, por ejemplo, es que vamos a ver a José María Arguedas en los ríos profundos, ¿ya? Como neoindigenista, mejor dicho, ¿ya? Entonces, tenemos dos, digamos como dos etapas. Tú sabes, los autores no son netamente de una etapa, tienen una evolución. Su literatura va a tener una evolución. Ya vemos a un José María Arguedas en Agua, en Jaguar Fiesta, donde todavía está acercado al indigenismo ortodoxo, y ya a un Arguedas donde inserta, por ejemplo, el quechua, donde inserta la sintaxis quechua, donde hay un acercamiento más hacia lo andino desde el punto de vista de la cosmovisión andina, ¿sí? Y tenemos el caso de los ríos profundos allí, por ejemplo, con el niño Ernesto, ¿verdad? Bien, entonces, justamente las características que señala Tomás Escajadillo, ¿no? Esto de la mayor proximidad al mundo recreado que se da ya en el indigenismo ortodoxo, pero también es un inicio en esta etapa indianista, por ahí un acercamiento hacia el personaje, hay un intento, digámoslo así, de acercamiento hacia el personaje indígena. Eh, el alejamiento de la idealización romántica ya se da en el indigenismo ortodoxo, ¿ya? Hay un alejamiento ya de esta visión romántica. ¿Y por qué digo un alejamiento de la visión romántica? Porque aquí vamos a tener, por ejemplo, a Enrique López Albújar, ¿sí? A Enrique López Albújar. Bien, Albújar, por ejemplo, si bien leemos un cuento de Albújar como Shannon Hampi o de repente como El campeón de la muerte, ¿no? Vamos a encontrar bastante crudeza, ¿sí? En los casos que se presentan. Recuerda que López Albújar era juez, ¿sí? Y el acercamiento que tuvo hacia el poblador de los Andes netamente fue en ese ámbito, ¿no? En ese ámbito del crimen, digámoslo así, de la transgresión de la ley muchas veces. Entonces, López Albújar nos muestra, por ejemplo, un poblador de los Andes también que vive en un mundo donde hay violencia, ¿sí? En un mundo donde también ese poblador es víctima de la violencia, pero también es ejecutador de la violencia para con sus propios, digámoslo así, pobladores cercanos, ¿no? Tienes el caso de Shannon Hampier, que a Kunze Maile se le acusa de haber robado, por ejemplo, y ahí se habla de la justicia popular, ¿no? La gente le advierte, mira, sabes que un ratero aquí entre nosotros no es dable, vete de acá, es prácticamente desterrado del lugar, pero él regresa y al regresar está transgrediendo, digámoslo así, lo determinado por la ley del pueblo. Entonces es ajusticiado, ¿no? Para dar escarmiento para cualquier otro que quiera transgredir, digamos así, la justicia que se ha realizado o que hay dentro de la población, ¿no? Kunze Maile va a ser asesinado por todos los otros pobladores, incluso pues, una parte bastante descarnada, ¿no? Porque como advertencia sus tripas van a ser colgadas, ¿no? Por lugares. Entonces hay una visión, tú dirías, profesora, pero eso es demasiado violento, es como irme al otro extremo, ¿no? Por un lado tenía el indianismo que me decía que no hay nada malo, y por otro lado tengo López Albújar que me muestra este mundo de violencia fuerte, ¿no? O con El campeón de la muerte, por ejemplo, donde López Albújar nos muestra a un hombre, le dicen el monstruo, ¿no? El monstrenco, le dicen también. Este hombre se ha robado una muchacha, ¿no? A la hija de un anciano, se la ha robado, la ha violado y la ha descuartizado, ¿no? Entonces él regresa donde el papá de la muchacha, porque el papá ha ido a buscar a la chica, ha avisado a los demás, ¿no? A la gente para que la busquen, y este hombre, borracho, violador borracho, regresa y se le entrega, pues, en una bolsa, ¿no? En una bolsa de tela, así de manera bastante, bastante terrible, ¿no? Y
por eso el papá de la muchacha luego va a buscar digamos así, un hombre que va a cobrar justicia, digamos un mercenario, ¿no? Decir, mira, ¿sabes qué? Mátalo a ese hombre que ha hecho esto con mi hija, ¿no? Entonces vemos ahí ese mundo de violencia. Entonces, ¿por qué diríamos que López Albújar está dentro del indigenismo también si hablamos de un indigenismo que es una corriente, digámoslo así, que postula explícitamente la reivindicación del indio? Tú te preguntarás eso, ¿no? ¿Por qué si hay una corriente que postula la reivindicación del indio, por qué se muestran así escenas tan violentas, por ejemplo, como el caso de López Albújar? Y es que López Albújar nos está mostrando el otro lado, ¿no? Ya, por un lado tenemos lo idealizado, ¿no? Que se ha visto hasta ese momento, lo exotista del hombre del Ande. Pero también vamos a ver el otro lado, la violencia que sufre y la violencia que ejecuta, ¿no? Ah, existe eso. López Albújar te está diciendo, mira, esto existe, ¿sí? Entonces, ¿y por qué existe? La pregunta sería, ¿y por qué existe? ¿Qué ha pasado para que exista esto? ¿Cuál es el entorno que rodea toda esta violencia? ¿Sí? La autoridad no llega hacia ese lugar, ¿no? Porque si estoy hablando de un papá que tiene que tomar la justicia por sus manos y mandar a alguien a que mate al violador de su hija, ¿por qué es? ¿No? ¿Por qué es? ¿Qué pasa con la autoridad en el país? No llega hasta este lugar, tanto que una persona, un anciano dice, tengo que hacer justicia yo, ¿no? Es como cuando en los lugares, digamos, incluso en la misma capital, ¿no? Ni siquiera, pues, no es necesario de repente decir en el poblado más alejado del país, no hay autoridad, a veces no hay ni comisaría, ¿no? Incluso en la misma capital, ¿no? Incluso en la misma capital, en muchos lugares, en muchos distritos, eh, no funciona, ¿no? La comisaría, no funcionan los patrulleros, no funciona el serenazgo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente? A veces en las noticias, a veces, ¿no? Capturaron un ladrón y le pegaron, casi lo linchan. Entonces, ahí está el motivo, ¿no? ¿Por qué pasa? Esa pregunta es importante. Hay violencia, bacán, te muestro. Mira, ¿por qué pasa? ¿Por qué ocurre? ¿Porque son bárbaros porque sí? ¿Son seres bárbaros que viven en la barbarie y nada más? ¿O es que hay algo que no funciona dentro de todo el sistema, ¿no? Es el sistema, digamos, de justicia que vivimos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos el aporte de López Albújar. Por otro lado, vamos a tener a Ciro Alegría. Bueno, Ciro Alegría es el máximo exponente del indigenismo ortodoxo con El mundo es ancho y ajeno. Ya en El mundo es ancho y ajeno vamos a encontrar una variedad de personajes. Encontramos al personaje más, digamos, un personaje, podemos encontrar un poblador de los Andes inocentón, ¿no? Que cree mucho en la justicia de repente, incluso que es una persona, no es tonto, sino es correcto, ¿no? Que cree en la justicia y él se ha educado en torno a ello, no tendrá estudios, pero es una persona que creen lo justo, ¿no? Y ahí tenemos el personaje de Rosendo Maki, ¿no? Por otro lado, tenemos el poblador que ha experimentado, ha tenido experiencias y ha visto situaciones de rebeldía, ¿no? Y de las luchas populares que se han hecho para que su población progrese. Y ahí tienes a Benito Castro, ¿no? Por eso él regresa a su poblado y dice, no, vamos a luchar por nuestra tierra, nos ha costado, hemos trabajado nosotros, ¿por qué nos la van a quitar? Luchemos hasta el final, ¿no? Tienes otro poblador, pues, que está fuera de la ley, como el caso del Fiero Vázquez, ¿no? Entonces, vamos a encontrar una diversidad, en Ciro Alegría vamos a encontrar una diversidad de personajes, ¿no? No un encasillamiento de, mira, todos son violentos, o mira, todos son inocentes, sin ninguna mancha, sin ningún pecado, sin ninguna culpa,
no es extremos. En Ciro Alegría vamos a ver diversidad, hay de todo, ¿sí? Y lo que sí Ciro Alegría nos deja muy en claro es, en El mundo es ancho y ajeno, algo muy importante, es que el personaje indígena, y esto se va a repetir una y otra vez, por eso la interpolación de historias, fuera de su comunidad, el personaje indígena, fuera de su comunidad, no encuentra el bienestar. Por eso que tienes a Benito Castro que se va de su comunidad y después de todo lo que vive, regresa y cree en el progreso de su comunidad, ¿sí? Con sus pobladores, con la gente ayudándose, ¿sí? Porque afuera el mundo es terrible para el poblador. Fuera de la comunidad no hay bienestar. El progreso está en la comunidad, en la ayuda conjunta entre todos, ¿sí? Porque todos son como una familia, ¿no? ¿Sí? Como dijo Toretto, ¿no? Una familia y se ayudan entre ellos. ¿Qué les pasa a los pobladores que se van fuera de Rumi, por ejemplo, en el caso de Ciro Alegría? Tú vas a darte cuenta que cuando los despojan de sus tierras y les dicen, ¿sabes qué? Estas tierras ya son de Álvaro Amenábar, ¿te acuerdas lo que ocurre? Ya, los más jóvenes se van. Augusto Maki, el nieto de Rosendo Maki, se va, ¿no? Se va Augusto, ¿no? Y se van otros pobladores a diferentes lugares, ¿no? Algunos se van hacia las caucherías, otros se van a las zonas amazónicas, a la zona amazónica, otros se van a las minas, por ejemplo, el poblador que se va a la mina Navilca, por ejemplo, ¿no? Otros se van a otras zonas, ¿no? Y les va mal. A todos les va mal. A todos les va mal. Entonces, ¿qué mensaje te está dejando Ciro Alegría? Con la destrucción de la comunidad, estos pobladores se van a otros lugares, migran hacia otros lugares, y en estos lugares son extraños. Y en estos lugares ellos no se pueden adaptar bien. ¿Por qué? Porque es otro estilo de vida. Fuera de su comunidad, fuera de su comunidad, el poblador sufre, ¿sí? Sufre, hay injusticias, ¿sí? Entonces, la comunidad de los Andes, Rumi, que es la representación de ello, la comunidad no debe destruirse, debe preservarse. Ahora, ¿por qué hace esto Ciro Alegría? Porque justamente Ciro Alegría en El mundo es ancho y ajeno menciona la Constitución de 1920, o mejor dicho, menciona al gobierno de Leguía, ¿no? Se menciona al gobierno de Leguía, cuya Constitución en 1920, por ejemplo, menciona la defensa de la comunidad de los Andes, ¿sí? En 1920, la nueva Constitución que hizo Leguía, recuerda que Leguía entra en 1919, en 1920, la Constitución de Leguía, ¿ya? Dice que el Estado protege a las comunidades de los Andes y que nadie debe apropiarse o destruir o dejar a las comunidades de los Andes. ¿Sí? Que el Estado es el que salvaguarda las comunidades de los Andes. Sin embargo, en el mundo ancho y ajeno hay una denuncia, que es por ambición del Gamonal se destruyen las comunidades. Y es más, los mismos pobladores lo dicen en la obra, ¿no? Cada vez hay menos comunidades, ¿no? ¿Qué malo tiene la comunidad? ¿Qué de malo tiene? Nos votan, nos dicen, pero váyanse, el mundo es ancho. ¿Te acuerdas lo que dice el poblador, no? Claro, el mundo es ancho, pero es ajeno para nosotros los pobres. ¿Sí? Bien, entonces ahí tienes el caso de Ciro Alegría. Con el caso de Arguedas, por ejemplo, vamos a ver también un acercamiento hacia, por ejemplo, temas de violencia también, ¿sí? Pero también de aspectos culturales, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar que esa reivindicación hacia el poblador de los Andes se da desde el aspecto de el conocer, el acercarse a él, ¿sí? Porque estas obras son leídas por personas que no conocen ni un poquito al poblador de los Andes. Entonces, a través de estas obras podemos conocer
podemos explorar, podemos preguntarnos, repreguntarnos, ¿sí? Entonces, hay un mayor acercamiento al Ande y al habitante del Ande, ¿sí? Busca la reivindicación porque, por ejemplo, en el caso de Ciro Alegría, vamos a encontrar que esa reivindicación se da desde el plano de salir de prejuicios, ¿no? Salir de prejuicios. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en esta época, hace 100 años, ¿no? Había demasiado prejuicio en torno a aquello que no conoces, ¿no? Obviamente, si tú no conoces algo, tienes prejuicios sobre ello, ¿no? Dices, ay, seguro todos son de tal manera, ¿no? O sí, en ese lugar dicen que así es la vida. Entonces, si tú tienes ese tipo de expresiones, ¿no? Dicen que en tal lugar es así. O sea, no tienes una certeza porque no lo conoces, ¿sí? Porque no lo conoces. Entonces, se busca un acercamiento hacia la cultura, ¿sí? Hacia la cultura de los Andes, hacia el poblador de los Andes, hacia que se sepa cómo vive, cuáles son sus penas, cuáles son sus aciertos, sus desaciertos, sus necesidades, sus carencias, ¿sí? El todo, ¿no? Entonces, por eso se habla de una reivindicación. Conocer algo que a nadie le importaba durante siglos, ¿sí? A nadie le importó durante siglos, ¿sí? Incluso llegó la independencia y a nadie le importó el hombre de los Andes, ¿sí? Se asumió incluso, pues, que todo iba a salir, quedar igual, ¿no? Y nunca se habló de la integración del poblador de los Andes en la independencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está el afán de reivindicación, ¿no? Es acercarse a una cultura, a un poblador del cual no se sabía nada, ni para la literatura, ni para la filosofía, ni para el Estado, la política, ¿sí? Ahí está el afán reivindicativo. Por eso que el indigenismo no solamente se desarrolla a nivel de la literatura, se desarrolla a nivel, pues, ¿de qué? A nivel de la pintura, de la fotografía, ¿sí? De la música. Tú recordarás la famosa canción El Cóndor pasa, ¿verdad? ¿Sí? Esta época ya de surgimiento del indigenismo, estamos hablando de la segunda década del siglo XX, o sea, hace 100 años. Entonces hay una búsqueda de reivindicación, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos allí esta parte, ¿ya? Y la parte del neoindigenismo, pues, donde encontramos el uso de la técnica del realismo mágico, donde ya encontramos la visión más hacia adentro, ¿no? Una visión donde se inserta la mirada mágico religiosa, ¿sí? Que tiene el mismo poblador, es decir, ya no solamente describo lo externo, sus carencias, sus necesidades, sus problemas, sus aciertos, sus desaciertos, sino también su psiquis, ¿sí? La psiquis del poblador de los Andes. ¿Y quién podría hacerlo? Alguien que ha vivido dentro y que concibe y que entiende la cultura de los Andes. El caso de Arguedas, ¿sí? Por eso vamos a ver esa mirada más vinculada a la cosmovisión andina, donde se va a insertar incluso la mirada mítica, la idea mítica, la concepción mítica, ¿sí? Por ejemplo, el punto de vista de la cultura andina es diferente a la cultura occidental, ¿no? En la cultura occidental, por ejemplo, una piedra es una cosa inerte, ¿sí? Para la visión mítica, por ejemplo, del poblador, que es este muchacho, el niño Ernesto, para él una piedra puede tener latido. ¿Te acuerdas cuando está frente a la piedra, al muro incaico? ¿Sí? Dice, hay algo que llama, hay como una sangre que late dentro de este muro, ¿sí? Entonces, hay algo que vive ¿por qué? Porque la piedra es parte de la naturaleza, y la naturaleza para la visión mítica de los pueblos ancestrales, no solamente el pueblo ancestral, los pueblos ancestrales
de Sudamérica, sino también de toda América en sí, ¿no? Hablamos de mayas, aztecas, ¿no? Guaraníes, etcétera. Y obviamente también la visión mítica del poblador, como el niño Ernesto, es que el mundo está vivo, ¿sí? Está vivo. Todas las cosas de la naturaleza son cosas vivas. El río es algo vivo. El río se mueve, está vivo, ¿sí? La piedra forma parte de la naturaleza, está viva, ¿sí? Esa es la visión que vamos a ver ya adelantando un poquito al neoindigenismo, pues Tomás Escajadillo también menciona esto. ¿Qué diferencia el indigenismo del neoindigenismo? En el neoindigenismo vamos a ver esta cosmovisión andina, la inserción del quechua, por ejemplo, ¿sí? Hay más el uso de la técnica del realismo mágico definitivamente, y también muchas veces el personaje, o mejor dicho, la narración se da en primera persona. Hay como una narración pues de una experiencia propia, ¿no? De ese estilo. Bien, a ver, ya que habíamos hablado de los antecedentes, lo habíamos mencionado también, no podemos dejar de mencionar que en el siglo XIX, retrocedamos un poquito, en el antecedente vamos a tener a Manuel González Prada, ¿no? Y Manuel González Prada es uno de los iniciadores digámoslo así, el antecedente del indigenismo en cuanto a las propuestas, por ejemplo, con respecto al aspecto educativo, político, por ejemplo, ideológico también. Entonces, Manuel González Prada, se orientó a la renovación ideológica, al cambio social, ¿sí? Él tiene esta idea. En 1888, él realiza el famoso discurso en el Politeama, ¿sí? Este discurso en el Politeama, donde vamos a encontrar varios temas que él toca, muy aparte del tema de la juventud, la exhortación a la juventud para hacer un cambio generacional después de esta pérdida del territorio tras la guerra del Pacífico. Entonces vamos a encontrar aquí, por ejemplo, que hay un afán de renovación ideológica, ¿no? Se exhorta a la juventud, pero también hay una profunda crítica, ¿sí? Hay una crítica, profundiza la crítica social hacia los sectores políticos específicamente y hacia el sector dirigente del país, digámoslo así, ¿no? Especialmente la aristocracia, ¿no? Él es aristócrata, pero critica a esa aristocracia, dice que no han hecho nada durante décadas que tienen el control del país tras la independencia, ¿no? Entonces recuerda que todavía no llegan ni 100 años de independencia cuando González Prada hace este discurso en el Politeama. Denuncia la explotación del indio y defiende la reivindicación de sus derechos, ¿no? Por ejemplo, habla de la educación para el poblador de los Andes, ¿sí? Él es uno de los primeros que dice, dadle al indio la oportunidad de leer y escribir y veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no la dignidad del hombre, ¿sí? Menciona dos aspectos de la pérdida de la guerra del Pacífico, que es, por ejemplo, el servilismo, y que él lo llama el espíritu de servidumbre, ¿ya? Y la ignorancia. Cuando él habla de la ignorancia se refiere a personas improvisadas en la dirigencia del país, ¿sí? Él menciona directamente a la improvisación de ministros que hubo durante la Guerra del Pacífico. Él menciona pues que muchas veces encontramos este tipo de personajes que creen o se hacen que lo saben todo. Él llama esto la ignorancia vanidosa y vocinglera, que pues piensa que lo sabe todo y que quiere hacerse cargo de un puesto en el Estado cuando en realidad no está apto para ello, ¿no? Menciona la serie de ministros que pasaron y que no eran idóneos, ¿sí? Y no eran idóneos para ese cargo, ¿no? Durante la Guerra del Pacífico. Ojo, no estoy hablando de la realidad actual, estoy hablando de la época de la Guerra del Pacífico. Y bueno, pues en el discurso en el Politeama, obviamente vamos a encontrar aquí una búsqueda de la renovación generacional. Él dice,
niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. Bien. Critica a los culpables de la derrota, hace una defensa del indio y plantea también una educación positivista, ¿sí? Cuando habla de una educación positivista, está mencionando la educación vinculada, por ejemplo, a la ciencia específicamente, ¿no? Él menciona que las universidades están como atrasadas. Mira, ya para la época hablaba de universidades atrasadas. ¿Por qué? Porque se seguía dando cátedras de teología, de metafísica, y él mencionaba que el progreso estaba de la mano con la ciencia. Bueno, recordemos, estamos a finales del siglo XIX, que eso era lo que ocurría en Europa, ¿no? En Europa, con la segunda revolución industrial, pues la ciencia se había apoderado, digámoslo así, de la idea de progreso, ¿sí? Todo lo que era aplicado a través de lo científico, pues era catalogado como algo de progreso, ¿no? El progreso de las naciones. Muy bien. Y también hablamos en González Prada de un nacionalismo radical, obviamente, ¿no? Él tiene un revanchismo hacia Chile, obviamente por lo sucedido en la guerra. Él menciona, por ejemplo, que el país va a tener su hora de venganza, dice, ¿no? Pero, dice él, para que ese momento llegue, no contemos con los hombres del pasado, ¿no? Él menciona que es más, que sí se puede dar un progreso en el país, pero para eso necesitamos militares y políticos a la altura del siglo. Y necesitamos gente sin espíritu de servidumbre, es decir, gente que no defienda a capa y espada a alguien porque le simpatiza, sino porque vamos a ver pues que lo primordial es abogar por la defensa del país, dice él, ¿no? Que se necesita el sacrificio, se necesita el trabajo, no solamente servirse de la patria. Hay una parte donde él menciona eso, ¿no? Que lo que único que ha hecho la generación anterior, ¿no? La aristocracia, es apergaminar el cuerpo, así lo dice él, apergaminar el cuerpo en los escritorios del Estado. Menciona así, de esa manera, ¿sí? Lo menciona de esa manera. Bien, entonces vamos a ver pues que González Prada en este aspecto toma también una actitud bastante radical, y con ello, por ejemplo, vas a encontrar esa famosa frase, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿no? Que para que ese día llegue, ese día de reivindicación, ¿no? Él habla de una reivindicación y venganza, dice, ¿no? Recuperaremos Arica y Tacna, dice, y marcharemos sobre Iquique y Tarapacá, ¿no? Daremos el golpe primero y decisivo, ¿no? Cuando ese tiempo llegue, no contemos con los hombres del pasado, ¿no? Esos troncos añosos dieron ya sus flores de aroma deleterio y sus frutos de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutos nuevos. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Pero ojo, él no habla de viejos de data, por si acaso, habla de viejos de pensamiento, ¿no? Muy bien. En el caso de González Prada, vamos a ver en Horas de Lucha, esto ya es más dedicado, son discursos dedicados hacia el sector obrero, donde hay críticas incluso de todo tipo, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, análisis sobre el periodismo, por ejemplo, ¿sí? También hay un discurso, bueno, donde se lanza contra Cáceres y contra Pierola, pero también, por ejemplo, vamos a ver el caso el famoso discurso Nuestros Indios. En Nuestros Indios vamos a ver un avance González Prada, ¿no? Tenemos a un González Prada en 1888 con el discurso en el Politeama, donde habla de que la solución, o el problema, mejor dicho, del estancamiento, del olvido hacia el poblador de los Andes, es que el problema es más educativo. González Prada plantea en el discurso en el Politeama eso, ¿no? Por eso dice, dadle al indio la oportunidad de leer y escribir. Sin embargo, hacia 1907, que es cuando se publica Nuestros Indios, ¿ya? Un discurso muy bonito, te invito a leerlo. Él ya plantea que la situación ya no es educativa. González Prada se dio cuenta con el tiempo que el problema del indio
no es una cuestión educativa, ¿sí? Que es algo más social. Hay una partecita, recuerdo muy bien, donde González Prada dice, si por una cuestión pues mágica, digámoslo así, el día de mañana todos los indios serían personas profesionales con título universitario, el problema no acabaría. ¿Sí? Así lo dice González Prada. El problema no acabaría, porque el problema es social. ¿Sí? Este problema digamos así, de relego, de olvido o de discriminación hacia el indio, no es un problema, no es un problema de educación. No se va a terminar porque el poblador de los Andes acceda a educación o tenga la mejor educación, tenga un título, no acaba allí. Así lo dice, mira, así lo decía González Prada en 1907, hace más de 100 años, ¿sí? González Prada aquí en Nuestros Indios analiza la situación desigual de la población indígena a la sociedad, que ignora y viola los derechos del indígena, ¿sí? Se trata del abuso hacia él. ¿Por qué? Ahí está la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Entonces González Prada dice ahí, el problema no es educativo, es social. Y dice, el indio se va a reivindicar solamente a costa de su esfuerzo. Tiene dos opciones, dice González Prada. O espera que aquellos que abusan de él se conmuevan y decidan ya no abusar de él, o hace algo por sí mismo. Así lo menciona González Prada. No exactamente con esas palabras, pero lo dice así, ¿no? O espera que aquellos que abusan de él se conmuevan y digan, ya no vamos a abusar del indio, ¿no? Espera que ya no lo maltraten, ¿no? Que su abusador ya no lo maltrate. O por sus propias manos hace algo, ¿sí? Por eso habla de que el indio va a reivindicarse a costa de su esfuerzo, por él mismo, ¿sí? Por él mismo. Bien, entonces ahí estaría esto de Nuestros Indios, ¿sí? Muy bien, entonces se analiza allí la situación desigual, tenemos ahí un fragmento, lo leemos, ¿sí? La población se divide en dos fracciones muy desiguales por la cantidad, los encastados o dominadores y los indígenas o dominados. 100 a 200,000 individuos se han sobrepuesto a 3 millones. Muy bien. Aquí algo bastante interesante porque menciona los encastados. González Prada describe quiénes son los encastados. Los encastados no son directamente personas que no son indios. Me explico. El encastado, y esto dice que existe desde la época de la colonia, el encastado es aquel que incluso puede ser indio, ¿sí? Pero que tiene algún tipo de rango, digámoslo así, ¿no? Pero que justamente por el rango que tiene o por de repente el no ser trabajador de campo, de manual, ¿no? Se siente como que superior, ¿no? Y empieza a actuar como un abusador, ¿sí? Eso menciona González Prada sobre el encastado, de quién es el encastado. Bien, entonces, bueno, lo voy a leer, ¿no? Voy a leer ese fragmento. Bueno, no está aquí en nuestro texto, pero leo de parte de este texto Nuestros Indios. Dice, el verdadero tirano de la masa, el que se vale de unos indios para esquilmar y oprimir a otros, es el encastado. Comprendiéndose en esta palabra, o sea, el encastado, tanto al cholo de la sierra o mestizo como al mulato y al zambo de la costa. En el Perú vemos una superpoblación étnica, excluyendo a los europeos y al cortísimo número de blancos nacionales o criollos. La población se divide en dos fracciones muy desiguales. Ahí está el texto que
que estás viendo aquí. Por la cantidad, muy desiguales por la cantidad de los encastados o dominadores y los indígenas o dominados. 100 a 200 mil individuos se han sobrepuesto a 3 millones. Existe una alianza ofensiva y defensiva, un cambio de servicios entre los dominadores de la capital y los de la provincia. Si el gamonal de la sierra sirve de agente político al señorón de Lima, el señorón de Lima defiende al gamonal de la sierra cuando abusa bárbaramente del indio. Pocos grupos sociales han cometido tantas iniquidades ni aparecen con rasgos tan negros como los españoles y los encastados en el Perú. Eso es lo que menciona González Prada en Nuestros indios, ¿no? Bueno, después habla de la civilización, que se entiende por la civilización. Él menciona que ser civilizado no es netamente, pues, vivir al modo europeo, netamente con objetos de progreso, sino que lo civilizado tiene que ver, pues, con la benevolencia, la justicia y la misericordia. Donde no hay justicia, misericordia ni benevolencia, no hay civilización. Eso es lo que dice González Prada también, ¿sí? Y menciona, pues, que el indio se va a redimir merced a su esfuerzo propio, no por la humanización de sus opresores, ¿sí? Muy bien, entonces continuamos aquí. Bueno, ya te había hablado también de Clorinda Mato, mencioné lo de Ave sin nido y las características que vamos a encontrar en Ave sin nido. Defensa del indio y a la mujer. Dentro de Ave sin nido, bastante inteligente Clorinda Mato, porque ella te plasma el abuso hacia los indígenas, pero igualmente te dice, la mujer está en la misma situación. Para ello, recordemos dos personajes. El personaje de Petronila, que es la mamá de Manuel, y el personaje de Marcela, ¿sí? Ambas mujeres van a ser abusadas por el cura, ¿sí? Por el famoso obispo Claros. Y también vamos a ver la situación de Petronila, por ejemplo, que es callada por su esposo, ¿no? Cuando ella quiere opinar, el esposo le dice, cállate, tú no, anda, algo así como, tú eres mujer, no opines, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de críticas que lo vemos bastante asolapadas durante toda la obra, muestra también en Clorinda Mato ese afán de reivindicación de la mujer. Estamos hablando de una etapa donde está surgiendo, por ejemplo, los movimientos feministas, ¿sí? Entiéndase movimientos feministas como movimientos donde se habla de la reivindicación, ¿sí? De la mujer porque estaba en un plan bastante subyugado, ¿sí? Por ejemplo, el caso de lo que plantea Clorinda, de esto de la educación, por ejemplo, en el Perú se planteaba que había una desigualdad también de educación entre varón y mujer, ¿no? La forma como se le enseñaba a la mujer o lo que se le enseñaba a la mujer no era para nada igual a lo que se le enseñaba al varón, ¿no? El varón tenía acceso a la escuela, la mujer, su escuela era, o lo que se le enseñaba para lo que ella supuestamente debía saber en la vida, era pues a cosas del hogar esencialmente, ¿no? ¿Sí? Bordar, tejer, cocinar, coser, ¿no? Es más, vamos a ver que no se hablaba de ninguna manera pues de que tuviese alguna profesión, de ninguna manera, salvo pues vamos a ver en esta época el surgimiento de mujeres que van a ser escritoras, por ejemplo, ¿no? Cosa que era una cosa transgresiva, ¿no? Esta acción es algo transgresivo para la época, ¿no? Que una mujer se quiera dedicar a escribir y a tener un periódico, una editorial como lo tenía pues Clorinda Mato, ¿no? Eh, y pues Clorinda Mato se gana un montón de enemigos por las declaraciones, o mejor dicho, por el tema que expone Ave sin nido y en su periódico, ¿no? Incluso sufre un ataque su periódico, el local donde tenía su periódico, lo incendian, ¿no? Y bueno, tiene una posición anticlerical,
definitivamente lo vemos en Ave sin Nido, donde se da una crítica a este clero, pero también recordemos el prólogo. Algo muy importante del prólogo de Ave sin Nido es que ella, si bien da una versión paternalista, al inicio te dice, ¿no?, que la novela tiene que ser como la fotografía en la cual se retrate los aspectos positivos y negativos de una sociedad. ¿Para qué? Para que esto sirva para las generaciones siguientes. Es decir, esto es aleccionador. La novela debe mostrar lo bueno y lo malo, ¿sí? Para que las poblaciones siguientes puedan ver. ¿Qué cosa puedan ver? Por ejemplo, lo positivo que ha habido en una sociedad, con lo cual hay que exaltar lo positivo, pero también que vean el aspecto negativo para condenar, obviamente, aquello que se ha hecho mal. Eso es decir, hay un fin didáctico en la novela. Florinda Mato te está diciendo, hay un fin didáctico en la novela, ¿sí? Bien, ella aprendió el quechua, más no lo plasma en la obra netamente. Ojo, no plasma en la obra expresiones o conversaciones quechuas, no hay. Tradujo los evangelios de San Juan y de San Lucas, por ejemplo. Bien, aquí algunas características de Ave sin Nido. La narración es lineal, el narrador omnisciente, es decir, hay una narración decimonónica tradicional, ¿sí? O sea, narración del siglo XIX tradicional. Visión paternalista, la redención del indio requiere de la protección de los blancos o criollos, ¿no?, de los letrados, los instruidos, y presenta elementos, por ejemplo, románticos, por ejemplo, la forma de diálogo, el diálogo melodramático que hay en Ave sin Nido, ¿no? No conoce la intimidad indígena, ella no puede mostrarte cómo es el indio en sus costumbres, simplemente hay una, digámoslo así, como que puede imaginarse cómo pueden vivir, pero no lo sabe netamente. Se tocan varios temas, dentro de ellos el tema principal, el abuso de las autoridades contra los indígenas, aunque hay otras, crítica al clero, violencia social, solidaridad, incluso dentro de la obra en algún momento se habla de la alimentación del hombre de los Andes, se quiere dar un aspecto más científico, por ejemplo, de explicación por qué de esos prejuicios que se tenía hacia el poblador de los Andes, ¿no? Esa idea prejuiciosa de no saben por como que no pueden aprender, ¿no? Esa idea, por ejemplo, es tratada también en la obra y, por ejemplo, Fernando Marín quiere darle un sentido más científico, dice, lo que pasa es que hay una carencia de hierro en la sangre por la alimentación que ellos tienen, por eso es difícil que una persona pueda aprender con facilidad las cosas de la vida, porque no tiene una buena alimentación. Quiere darle un sentido más científico a la explicación del por qué supuestamente el poblador de los Andes tenía una dificultad de aprendizaje, que ese era un prejuicio que se tenía en la época, ¿sí? Ese era un prejuicio bastante marcado y que durante siglos, o mejor dicho, disculpa, siglos no, bueno, sí, siglos, desde la época colonial, durante siglos se ha tenido ese prejuicio hacia el poblador de los Andes, por ejemplo, ¿no? Que es difícil que aprenda, ¿no? Esa idea, y disculpa la expresión que voy a decir, pero que muchas veces, en forma de chiste, mal chiste en realidad, eso no es chiste, forma prejuiciosa, discriminatoria, se trata a las personas que son catalogadas como diferentes o de otra cultura o simplemente pues por ser de provincia, ¿no? Esa expresión de, indio bruto, ¿no? O mira, este cholo bruto, ¿no? Esas expresiones no son de ahora, netamente, eso son expresiones que tienen siglos, ¿sí? Entonces, esa idea equivocada de la incapacidad de aprendizaje del poblador de los Andes es tocado también en Ave sin Nido, pero desde un punto de vista que quiere explicar el porqué. Y lo que se plasma es pues la alimentación, ¿no? Falta alimentación correcta, eso es lo que se quiere plasmar. Pero es un acercamiento a tocar el tema del hombre de los Andes, bastante interesante que vemos en Ave sin Nido, pero ya sabes que esto es parte de indianismo todavía, ¿no? No es una reivindicación
indigenista netamente. Bien, y en el caso último de José Carlos Mariátegui, con esto termino, vamos a ver el planteamiento del indigenismo que se articula con problemas políticos, económicos y sociales. Mariátegui empieza con el problema de la economía, luego pasa al problema de la tierra y luego pues al problema del indio, ¿no? Ahí va explicando, va engarzando y va relacionando los problemas que se dan uno con otro. Recuerda que él habla de una sociedad, de una economía en el Perú hace 100 años, una economía semifeudal, semicolonial, basada en la posesión digamos, de tierras también, y por eso el despojo de tierras que vamos a ver en el caso del Mundo de Sancho y Ajeno, donde se plasma ese tema, ¿no? Dirigió a Mauta, la revista cultural que promueve el arte vanguardista e indigenista. Menciono esto de vanguardista, ojo, muy importante, porque en esta época también se está dando el vanguardismo, ¿sí? Paralelo al indigenismo. Muchos poemas vanguardistas tienen toques indigenistas, ¿sí? Esto es muy importante porque también este vanguardismo luego va a insertar características dentro del indigenismo y tenemos ahí el famoso neoindigenismo más adelante. Los 7 ensayos es la obra más conocida de José Carlos Mariátegui y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en el 7º ensayo, como te habían mencionado hace un rato, el proceso de la literatura. Para Mariátegui, por ejemplo, él menciona que hay 3 etapas bastante marcadas dentro del proceso en que se ha desarrollado la literatura en el Perú. El primero se llama la etapa colonialista, el segundo es la etapa cosmopolita y el tercero sería la etapa de literatura nacional. ¿Sí? Son 3 etapas. En la etapa colonialista, por ejemplo, menciona pues que hay una imitación del español netamente, ¿no? Dice que esta etapa debe ser superada para encontrar nuestra identidad. La etapa intermedia sería la cosmopolita, donde se busca otras corrientes, otras influencias, ¿no? En búsqueda de algo nuevo, ¿no? Ya no de la imitación del español, sino en búsqueda de algo nuevo. Y luego la etapa de literatura nacional, esa etapa donde la literatura peruana se encuentra a sí misma, donde ya hay una identidad fortalecida, hay una identidad que viene, para Mariátegui es así, que viene del pueblo, que mezcla elementos externos, ¿sí? Pero que también los fusiona con elementos internos. Entonces, por ejemplo, el indigenismo será parte de esa etapa de literatura nacional, ¿no? El indigenismo forma parte, para Mariátegui, de este proceso de evolución de la literatura en la búsqueda de una identidad, ¿sí? Por eso que el indigenismo, para él, el indigenismo promoverá un mecanismo de cambio como un instrumento político. Es decir, el cambio no solamente es a nivel literario, sino también a nivel de pensamiento del mismo ser humano, del mismo poblador peruano, que busca su identidad también con ello. Bien, entonces, Mariátegui, como te había dicho, divide la literatura en 3, ¿no? Etapa colonialista, imitación de lo español, tienes ahí a Ricardo Palma, por ejemplo. La etapa cosmopolita, tienes la etapa donde se buscan influencias de otros lados, por ejemplo, influencias de otras fuentes europeas, que pueden ser, por ejemplo, la francesa, como el caso de que le pasa a Valdelomar, ¿no? A González Prada, que estaría también en ese intermedio. Vas a encontrar el modernismo en esta etapa también cosmopolita, ¿ya? Y tienes la etapa nacional, donde ya resalta una literatura autóctona, ¿sí? Valoración de lo nativo, es decir, se busca la identidad no afuera, sino adentro, ¿sí? Entonces tienes ahí, por ejemplo, a César Vallejo, dentro del vanguardismo, con los heraldos negros, por ejemplo, Vallejo inserta elementos regionalistas, parte del lenguaje regional de Santiago de Chuco. Es decir, busca en la poesía lo suyo, su sello es su dialecto, su forma de expresión interna, ¿no? Y también tenemos el indigenismo, por ejemplo, ¿no? El indigenismo estaría dentro de la etapa nacional. Bien, tienes aquí una cita de Mariátegui, la corriente indigenista, cuando él habla de ello,
La corriente indigenista que caracteriza a la nueva literatura peruana no debe su propagación presente ni su exageración posible a las causas eventuales o contingentes que determinan comúnmente una moda literaria. O sea, no es una moda literaria esto del indigenismo, ¿no? Sino es una significación más profunda. ¿Cuál es lo profundo? Algo bastante sencillo, dice, basta observar su coincidencia visible y su consanguinidad íntima con una corriente ideológica y social que recluta cada día más adhesiones en la juventud. Es decir, esta corriente indigenista no es una moda, sino hay que mirar bien, por ejemplo, cómo los jóvenes de esta época, estamos hablando de hace 100 años, cómo los jóvenes también tienen un cambio ideológico hoy en día, ¿no? Eh, y se adhieren más jóvenes a este tipo de cambio ideológico y social, ¿no? Para comprender que el indigenismo literario pues está traduciéndose a un estado de ¿qué? A un estado de ánimo. No es una moda, es un estado de ánimo y también un estado de conciencia. Es un despertar de la conciencia. ¿Para qué? Para un Perú nuevo. ¿Sí? Esa es la concepción que tiene Mariátegui, en la observación que hace Mariátegui sobre el indigenismo. El indigenismo no es una moda, sino es un síntoma de ¿qué? De un despertar de la conciencia, de identidad nacional. ¿Sí? Muy bien. Resaltamos esto y pasamos a la práctica, ahora sí.